En el deporte femenino, no siempre el protagonismo llega por un gol, un salto o una medalla. A veces, lo que llama la atención son esos momentos inesperados que hacen que cualquier atleta quiera desaparecer del mapa, ya sea la portera que se enreda en la red y se come un gol rarísimo, o la atleta que pierde la peluca justo en medio del salto. Estas situaciones muestran que lo imprevisto no perdona a nadie, y serán exactamente esos casos los que vas a ver hoy. En el campeonato coreano de voleibol femenino, el ambiente se calentó por un motivo nada técnico, un bailecito. El partido iba tranquilo hasta que la jugadora Lee Da-hyun anotó un punto y decidió celebrarlo con un paso animado en medio de la cancha. Al público le encantó, pero del otro lado, su rival Pyo Seung-ju no le vio ninguna gracia. En lugar de dejarlo pasar, Pyo decidió burlarse. Imitó el mismo pasito, solo que con un toque de ironía, girando la mirada y moviendo el hombro, como quien dice, ¿en serio? La provocación fue suficiente para encender la chispa. Lee respondió bailando de nuevo, ahora todavía más emocionada y un poco más exagerada. Las expresiones de las dos lo decían todo, y la afición se volvió loca. Nadie entendía por qué tanta irritación, sobre todo porque las compañeras de Pyo también estaban bailando, divirtiéndose con la situación. Mientras tanto, el ambiente entre las dos se puso pesado, y el partido, que se suponía que iba a ser solo cuestión de técnica y puntuación, terminó convirtiéndose en un espectáculo de caderas, indirectas y miradas atravesadas. En el Mundial de Atletismo, el relevo femenino de 4 por 100 metros tuvo un momento digno de comedia muda. El equipo de China, que venía fuerte en la disputa y tenía posibilidades reales de pelear por medalla, acabó llamando la atención por un motivo muy distinto al que se esperaba. Cuando llegó la hora de la entrega del testigo entre Lin Wei-kong y Man Ki-hye, todo salió mal. La prisa se convirtió en confusión, y las dos se enredaron de un modo que parecía escena de película antigua. Al no conseguir hacer el pase dentro de la zona correcta, las atletas volvieron corriendo para intentarlo de nuevo. Solo que, en ese ir y venir desesperado, terminaron corriendo en sentido contrario y entregando el testigo fuera del área permitida. Quien estaba mirando no sabía si reír o taparse la cara de vergüenza ajena. Mientras tanto, los otros equipos ya estaban cruzando la línea de llegada, y las chinas seguían intentando entender qué acababa de pasar. Al final, la dupla fue descalificada, pero dejó un registro inolvidable de torpeza deportiva que siempre vuelve a aparecer cuando alguien habla de errores en relevos. En el partido entre Atlético de San Luis y Toluca, lo que debía ser un simple encuentro, se convirtió en un episodio que dejó al estadio entero con la boca abierta. La portera Stephanie Jiménez, del Atlético de San Luis, salió del área para agarrar el balón, pero pisó mal y cayó al césped. Mientras intentaba levantarse, sintiendo dolor, el juego siguió, y fue ahí cuando todo se descontroló. Las jugadoras del Toluca vieron la portería totalmente desprotegida, y no lo pensaron dos veces. Una pasó el balón a su compañera, que remató directo al fondo de la red, sin nadie bajo los palos para intentar defender. Las jugadoras del Atlético de San Luis se indignaron y corrieron a reclamar con el árbitro, convencidas de que el partido debía haberse detenido para atender a la portera lesionada. Mientras Stephanie recibía atención médica, las rivales celebraban el gol como si nada extraño hubiera sucedido. El clima se puso muy tenso, e incluso el público reaccionó mal a la escena. Stephanie tuvo que abandonar el campo lesionada, y el Toluca terminó con la imagen manchada por una jugada que muchos consideraron totalmente carente de fair play. El partido entre Inglaterra y Nigeria, por los octavos de final de la Copa del Mundo femenina, prometía ser muy equilibrado, pero acabó marcado por un momento que nadie esperaba. La delantera inglesa, Lauren James, figura del equipo y una de las máximas goleadoras del torneo, perdió la cabeza en una acción totalmente innecesaria. En los minutos finales del segundo tiempo, cayó al suelo junto con la nigeriana Michelle Alozie, después de disputar un balón. Cuando se levantó, Lauren simplemente le pisó la espalda a su rival, en un gesto que dejó a todo el mundo sin entender nada. La árbitra llegó a mostrar solo la tarjeta amarilla, pero después de la revisión en vídeo, vino la roja directa. Lauren salió del campo cabizbaja, mientras Alozie intentaba recomponerse todavía en el césped. El pisotón generó críticas, memes, debates sobre actitud en el campo y mucha conversación en los bastidores.
Durante el calentamiento de una competición de gimnasia artística, la italiana Elisa Meneghini terminó llamando mucha más atención de la que esperaba. Integrante de la selección de Italia, solo quería preparar el cuerpo antes de subirse al aparato, pero los movimientos que utilizó acabaron convirtiéndose en tema caliente en las redes sociales. Elisa estaba en una esquina del gimnasio, estirando las piernas en el suelo, cuando empezó una secuencia de estiramientos bastante atrevida y diferente del patrón habitual. Las cámaras lo registraron todo y el vídeo se difundió rápidamente. El público no sabía si elogiar la flexibilidad, aplaudir la dedicación o sentirse incómodo con lo exagerado del calentamiento. Algunos internautas dijeron que parecía más una coreografía montada que un simple estiramiento. Otros defendieron a la gimnasta, recordando que calentar es cosa seria, que cada cuerpo reacciona de un modo y que cada atleta tiene su propio estilo. Aún así, el episodio se convirtió en meme en varios perfiles y en compilados de momentos extraños del deporte. El partido entre Toulouse y Evian por el campeonato francés de fútbol femenino parecía tranquilo hasta aproximadamente los 25 minutos, cuando la portera del equipo local consiguió transformar una jugada sencilla en uno de los momentos más vergonzosos del encuentro. El Evian salió en un contraataque rápido y el disparo ni siquiera fue tan fuerte, pero la portera, por algún motivo difícil de entender, estaba totalmente fuera de posición. En vez de defender, salió corriendo hacia el lado equivocado y, en el intento de desesperado, se enredó en la red lateral, como si se hubiera olvidado de dónde estaba la portería. El balón entró sin ninguna resistencia, y la escena se convirtió en motivo de risa incluso en las gradas. Las defensoras del Toulouse se quedaron mirando, sin saber si ayudar a su compañera a desenredarse de la red o taparse la cara de vergüenza. El vídeo de la jugada se hizo viral y se convirtió en broma en las redes, con gente diciendo que la portera parecía estar buscando el camino de casa y no el balón. Al final, el gol absurdo salió caro para el equipo, que terminó perdiendo el partido. Durante el campeonato Musclemania Fitness Corea del año 2022, realizado en el IBEX Studio de Gwangmyeong, todo parecía dentro de lo normal. Luces fuertes, música alta, atletas mostrando el resultado de meses de entrenamiento intenso, poses ensayadas y mucha concentración. Pero bastaron unos segundos para que el evento se convirtiera en motivo de risa y también de indignación. En el escenario, una competidora decidió acaparar toda la atención con un accesorio que parecía sacado de un desfile de carnaval. Unas enormes alas de tela morada. El problema era que, con cada movimiento, las alas tapaban por completo a las demás participantes, incluida la atleta Yuga Yeon, que casi ni podía aparecer ante los jueces. A pesar de que había espacio de sobra en el lado izquierdo del escenario, la chica insistía en inclinarse hacia la derecha, tapando a su compañera, que incluso intentó quejarse sin éxito. Yo contó después que nadie del equipo intervino y que se sintió totalmente desamparada en aquel momento. El vídeo dio la vuelta a internet y los comentarios no fueron nada amables, llamando a la situación una falta de respeto y puro egoísmo. La fiesta de la victoria de España en la Copa del Mundo Femenina del año 2023 en Sydney terminó de una forma que nadie esperaba. La selección acababa de vencer a Inglaterra por 1-0, asegurando un título inédito, cuando el clima de celebración se convirtió en un gran bochorno mundial. En el podio, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, agarró a la jugadora Jenny Hermoso y la besó en la boca, sin consentimiento. Al principio, para algunos, hasta pareció un gesto impulsivo en medio de la euforia, pero el vídeo se difundió rápidamente en las redes sociales y la situación se puso seria. En una transmisión en directo desde el vestuario, Jenny comentó con sus compañeras que no le había gustado lo que había pasado, pero que se quedó sin reacción en el momento. La jugadora, que ya estaba en el centro de las miradas por haber fallado un penalti en la final, terminó en el epicentro de una polémica internacional. Días después, Jenny presentó una denuncia formal contra Rubiales, el dirigente suspendido por la Federación Internacional de Fútbol. Intentó defenderse diciendo que el beso había sido espontáneo y consentido, pero casi nadie se creyó esa versión. La repercusión fue tan grande que incluso el seleccionador del equipo femenino fue despedido, acusado de violencia moral y de apoyar su postura.
la canadiense. Pamela Ward vivió uno de esos momentos que todo atleta teme y que el público nunca olvida. Durante la semifinal olímpica del trampolín de 3 metros, en Tokio, la clavadista de 28 años se preparaba para un salto de alta dificultad, pero un simple paso en falso lo cambió todo. En lugar de ejecutar el movimiento planeado, perdió el equilibrio y cayó directamente al agua, sin completar el salto. El marcador mostró el temido 0. La escena dejó al público en silencio durante unos segundos, ese silencio de puro impacto. Pamela salió de la piscina con una sonrisa incómoda, intentando disimular el nerviosismo y la frustración. Después contó que prefirió abandonar la acrobacia en el último momento para no lesionarse, y que, de hecho, podría haber sido mucho peor. Aún así, el trompazo se convirtió en uno de los momentos más comentados de la competición. Dentro del octágono de la Accor Arena, en París, la luchadora Ailin Pérez, de 29 años, hizo que la rusa Daria Zelezniakova se rindiera todavía en el primer asalto, después de aplicar un golpe fuerte y bien encajado. Hasta ahí, todo dentro de lo esperado en una pelea de alto nivel. Pero lo que vino después fue lo que realmente llamó la atención. En cuanto la rival dio los 3 golpecitos para indicar que se rendía e intentó levantarse, Ailin se dio la vuelta y empezó a mover las caderas justo delante de ella, en plena arena. La celebración dejó al público dividido. Algunos se rieron de la osadía, otros pensaron que había pasado todos los límites del respeto. La propia rusa, todavía sin aliento, se quedó sin reacción. Y no quedó ahí. Cuando se anunció oficialmente el resultado, la argentina repitió el bailecito, esta vez mirando a las cámaras. El gesto se convirtió en tema en las redes y generó discusiones sobre respeto, provocación, deportividad e incluso sobre lo que debería o no estar permitido como celebración. El partido entre Necaxa y Santos prometía ser solo una jornada tranquila más en Aguascalientes. Mariana Ramos abrió el marcador para el Necaxa, Alexandra Ramírez empató para el Santos y todo parecía resuelto, con ese clima típico de final de encuentro. Pero bastó el pitido final para que el ambiente cambiara por completo. De repente, el campo se convirtió en un ring improvisado. Empujones, gritos y hasta algún manotazo rápido empezaron a volar de un lado a otro. Alexia Villanueva, del Santos, corrió directamente a encarar a la capitana del Necaxa, Samantha Calvillo, que no se echó atrás ni un poco. En medio del lío, Natalia Miramontes intentaba hacer de bombera, separando a las compañeras antes de que la cosa se pusiera aún más fea. El árbitro se quedó a cierta distancia, pidiendo calma, y la comisionada parecía no saber si pitar, correr o fingir que no estaba pasando nada. Al final, el marcador quedó 1-1, pero el partido terminó marcado no por los goles, sino por la pelea generalizada, que apareció en todos los programas deportivos y en compilados de broncas en el campo. Venus Williams entró en la pista del Abierto de Australia, decidida a demostrar que todavía tenía fuerza para competir entre las mejores. Pero el partido contra Sandra Salavova terminó siendo una verdadera prueba de resistencia y también de paciencia. Desde el principio, la estadounidense abrió ventaja, pero el dolor en el muslo derecho volvió con fuerza. Aún así, no se rindió. Cada vez que golpeaba la bola, soltaba un grito de esos que parecen intentar espantar el dolor y la tensión al mismo tiempo. El ruido era tan fuerte que hasta los aficionados en las gradas se miraban entre sí, intentando entender si estaba con mucho dolor, con un esfuerzo acumulado enorme o simplemente muy decidida a no abandonar el partido de ninguna manera. Al final, ganó el encuentro y se llevó una buena ovación. Fue un partido intenso, lleno de gritos, tensión, resistencia y ese tipo de energía que hace que el tenis parezca una verdadera batalla de guerra mental y física. Beatrice Chepkoech llegó al Estadio Olímpico de Londres como una de las favoritas al oro en los 3000 metros con obstáculos. Corría suelta, firme, concentrada, hasta el momento en que simplemente se olvidó por completo del recorrido. En una prueba que exige máxima atención para no equivocarse en el salto sobre el foso de agua, la keniana siguió recto, como si estuviera en otra pista y en otra carrera. Cuando se dio cuenta del despiste, las otras atletas ya estaban saliendo del agua y ella tuvo que volver corriendo en sentido contrario.
contrario, con el público siguiendo la confusión sin creer lo que veía. Beatriz se perdió varios segundos intentando reencontrar el camino en la prueba. Aún así, no se rindió. Volvió a la competición, adelantó a algunas rivales y todavía terminó en cuarta posición. La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados del mundial. Hubo quien lo encontró gracioso y quien se solidarizó con el error y sintió pena por ella. La propia atleta admitió que se quedó sin entender qué había pasado, como si hubiera apagado durante unos instantes. La final de la Eurocopa Sub-19, femenina entre Francia y España, terminó con una de las escenas más vergonzosas del fútbol de base. El marcador seguía empatado y el tiempo ya estaba en el añadido, cuando la portera francesa se lanzó al suelo para detener un disparo. El balón quedó a los pies de la capitana de España, sola, frente a la portería vacía, con todo a su favor. Parecía imposible fallar, solo tenía que empujar el balón hacia adentro, pero terminó golpeando demasiado por debajo y mandó la pelota por encima del larguero. La jugadora se tapó la cara con la camiseta y cayó sobre el césped, sin poder creer lo que acababa de hacer. Poco después, Francia aprovechó el momento, marcó el gol de la victoria y aseguró el título. Mientras las francesas celebraban, la escena del fallo ya daba la vuelta al mundo. En las redes sociales, la jugada se convirtió en tema, con aficionados intentando entender cómo había conseguido fallar un gol tan sencillo, tan decisivo y tan en la cara. Durante una etapa de la Diamond League en Oslo, en Noruega, la nigeriana Blessing Okagbare vivió uno de esos momentos por los que nadie quiere pasar frente a las cámaras, y menos aún en un evento internacional. Medallista olímpica y conocida por sus potentes saltos, corrió, tomó impulso, despegó para el salto y dejó algo atrás. La peluca que llevaba se soltó justo en medio del salto y quedó en la arena, robando totalmente la escena. El problema es que, según las reglas, la distancia se mide desde el punto más cercano a la tabla que toque la arena, y, esta vez, el toque fue justamente el de la peluca. Por eso, Okagbare perdió algunos centímetros valiosos y tuvo el salto registrado en 6 metros y 21 centímetros, una marca que no reflejaba realmente lo que podría haber conseguido aquel día. Sin poder recoger el accesorio antes de la medición oficial, esperó con paciencia, intentando disimular el bochorno y manteniendo la postura profesional. Después, recogió la peluca, se arregló el pelo y siguió en la competición, pero la jugada ya se había convertido en uno de los momentos más comentados, compartidos y repetidos del mundo del atletismo. No olvides suscribirte para ver más videos como este.